No sé si ya pueden visualizar la pantalla. Sí, doctor, sí. Perfecto, ok. Sí se visualiza clarito. Ya. Bien. Como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí nosotros vamos a prácticamente hablar un poco de lo que vendría a ser el conocimiento, ¿no? A ver. Siempre hablamos de conocimiento. Sí, no sé si alguien tiene alguna idea sobre qué es el conocimiento. Sí, doctor. A ver, por favor. Tenemos una clasificación de conocimiento a través de la epistemología, ¿no? Un conocimiento natural o popular, y ahí, ¿no? Conocimientos empíricos, y el conocimiento científico y el conocimiento filosófico, ¿no? Que distingue, ¿no? Cada proceso o etapa, ¿no? Lo que hace que la nociología lo obtenga, ¿no? Como un proceso a través de experiencia, doctor. Muchas gracias. Muy bien, excelente, ¿no? En ese entender, como ustedes saben, ya vuestro compañero ha indicado que el conocimiento en realidad es amplio, ¿no? Y hay una ciencia de las ciencias, ¿no? Que vendría a ser la propia epistemología, ¿no? La ciencia que estudia la ciencia, ¿sí? Y obviamente también hablamos de la nociología, que son terminologías griegas, ¿sí? Ahí la nociología, entonces vendría pues de la palabra gnosis, ¿no? Gnosis significa conocimiento, y logos, o logía, que vendría a ser el término de estudio, ¿no? ¿Sí? Estudio del propio conocimiento, ¿no? La nociología. Entonces, obviamente, el conocimiento en realidad es amplio, ¿no? Y el hombre a través de todo el tiempo, obviamente se ha preocupado, y una de sus preocupaciones mucho más álgidas ha sido pues tratar de conocer, de descubrir, de saber qué es el mundo y qué realmente hace el hombre en este mundo, ¿no? ¿Cuál es su ubicación tanto en el espacio terrestre y cuál es su relación o la relación del hombre con el espacio infinito? En este caso con el universo. Y eso es importante, ¿no? En ese proceso de conocer, obviamente, el hombre también ha ido evolucionando. Ustedes saben, pues, que el hombre, nosotros no siempre hemos sido como somos. Ahora somos seres mucho más evolucionados. Pues en una época antigua, por ejemplo, cuando aparece ya el hombre, los primeros rasgos humanos, que es en la época del Cuaternario, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los primeros Pithecanthropus erectus, del hombre de Neandertal, ¿no? Hombres que van evolucionando, y ahí se pueden encontrar las evidencias científicas a nivel de los restos óseos, ¿no? En los diferentes museos del mundo. Esos fueron trabajos paleontológicos y arqueológicos realizados por los científicos. Recuerden que la paleontología estudia todo lo anterior, pues, a la aparición del hombre, y la arqueología va a estudiar desde que aparece el hombre sobre la tierra. Entonces vemos que el hombre se ha preocupado, y a través del proceso, quizás al principio empírico, porque ellos no lo llamaban ciencia, de un proceso totalmente experimental y en función al descubrimiento innato, a veces curioso, porque la curiosidad siempre le ha caracterizado al hombre. A través de ese proceso y sus necesidades, pues, humanas, ellos tenían que descubrir, que buscar. Es así como ustedes saben que pues, se descubrió, por ejemplo, el fuego, ¿no? A ver, ¿cómo creen que se descubrió más o menos el fuego? A ver, algunas hipótesis. ¿Se descubrió qué, profesor? Doctor, a través del proceso de hominización del hombre, encontramos ciertas fases, ¿no?
y según las evidencias y, ¿no?, las hipótesis, se cree que vino un rayo, partió un árbol y ahí se prendió la flama, ¿no? Y ahí no se pudo descubrir el fuego. Otra hipótesis es, ¿no?, a través del neolítico, a través de lo que es la flotación de la piedra con piedra, hace que no pueda salir chispa y también se encienda, ¿no?, fuego. Otra vez, ¿no?, otra hipótesis a través de, del palo contra el, ¿no?, el raspado del palo contra el palo, hace que, ¿no?, que tenga que calentar, y a través del calentamiento surja, ¿no?, lo que es la humeación, ¿no? Son hipótesis, doctor, que, ¿no?, que se dan a conocer también a los estudiantes. Muchas gracias. Excelente, muy bien el aporte. Como ustedes pueden observar, ese proceso de experimentación hasta ahora todavía se lleva a cabo en algunas sociedades humanas. Por ejemplo, aquí nosotros en Madre de Dios tenemos un promedio de 12 sociedades, 12 grupos totalmente auténticos, grupos nativos, y el mayoritario pues es el grupo Jarambuk. El otro grupo que le sigue son los Eseja. Y cuando uno tiene contacto con ellos, pues ellos todavía siguen practicando, por ejemplo, la fricción con palos, con determinados palillos para obtener el fuego. ¿Qué les parece, no? Ustedes no sé, de repente todavía no han tenido esa experiencia de ver cómo se obtiene fuego a través de la fricción, ¿sí? Bueno, yo sí tuve el proceso de experimentarlo, y también cuando estuve en el Cusco, en ese proceso de friccionar, por ejemplo, ciertos trozos de obsidiana, ¿no? Y también de otra piedra muy dura, ¿no? Entonces, friccionando también se obtenían chispas de fuego. Entonces, nuestros antepasados obviamente han utilizado esas técnicas y esos instrumentos para poder producir el fuego, ¿no? Y eso ha sido obviamente, pienso que uno de los mayores descubrimientos que ha hecho el ser humano a través de toda la historia, porque el fuego ha significado pues muchísimas cosas, ¿no? Ha significado que avancemos en cuanto se refiere, digamos, a la manipulación de alimentos, ¿no? Y el hombre obviamente ha empezado a girar, ya no a ser demasiado transhumante, sino a ser más sedentario. Quiere decir que podía sentarse en pequeñas casas y luego formaron las aldeas, y posteriormente hemos observado crecer a las grandes poblaciones, y ahora tenemos pues, urbes gigantescas, ¿no?, que tienen 30, 40 millones de habitantes. Uno de los casos es pues, la urbe de la ciudad de Lima. En este momento, a ver qué cantidad de personas viven en Lima, casi la mitad de la población peruana. Imagínense, ¿no? Entonces, ese ha sido el proceso. El fuego ha sido muy importante. A ver, ¿qué otro descubrimiento ha sido importante para ustedes? Sí, doctor, me permite. Doctor, ¿me permite? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, doctor, como sabemos, en realidad hay muchas hipótesis, pero nada concreto, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta es quién ha podido descubrir el fuego, ¿no? Y desde un análisis reflexiva podemos decir, es de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, una de las teorías que dice es que han podido descubrir es nuestros antepasados, en otras, o sea, es decir, los simios, ¿no? Entonces, más o menos un aproximado de miles o algo de 1400 años de antigüedad tiene el descubrimiento del fuego, ¿no? Entonces, yo creo que pues, de acuerdo a la necesidad es lo que ha podido surgir. Eso nomás, doctor, gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿qué dice José? Sí, profesor Freddy. ¿Cómo se llama? Otro, creo que invento importante que ha cambiado el mundo es la rueda, ¿no? La rueda pues se creó desde épocas milenarias, desde las primeras civilizaciones,
¿no? Como Egipto, ¿no es cierto? Y de ahí ha ido evolucionando a través de la investigación, ¿no? A través de la experimentación hasta convertirse ahora, pues, no lo encontramos en todo sitio, en aviones, en todas esas cosas, ¿no? Que es muy importante que haga esta investigación, ¿no? Muy bien, ese Doctor, si me descubrimiento, permite. el invento de la rueda también obviamente ha sido importante, ¿no? Por ejemplo, se decía que nuestros antepasados peruanos, ¿no? Que somos nosotros mismos en realidad, pues no usábamos rueda, pero como ustedes saben, los incas, los huari, ¿no? Los Nazca, ellos ya utilizaban ruedas. Sí, y esas evidencias del uso de ruedas, claro, no dentro de la forma que la conocemos, ¿no? En la utilización, por ejemplo, de móviles, sino de otra manera, cuando trasladaban determinados objetos de un lugar a otro, ¿no? Pesados al menos. Muy bien, a ver, ¿quién continúa? Yo, doctor, si me permite. Ajá, muy bien. A ver, ¿qué dice Doctor. Pepe? Sí, uno de los inventos también más importantes que sirve a la humanidad es lo que creó o inventó Tomás Alva Edison, la bombilla incandescente, cuyo invento lo hizo después de 5.000 intentos. Y dice uno de los pasajes que cuando invitó a uno de sus alumnos para que fuera a probar en el intento 5.000, la bombilla se le rompió y el alumno no supo, se desesperó, pensó que le iba a llamar la atención, y Tomás Alva Edison le dijo: tú solo has errado una sola vez, pero yo ya voy por los 5.000. Entonces ese invento creo que también nos sirve mucho a la humanidad. Gracias. Muy bien, la bombilla eléctrica, ¿no? Y la electricidad tan fundamental ahora, ¿no? A ver, ¿qué dice Zenaida? Y luego John. Doctor, buenas noches una vez más, colegas. Bueno, hay varias hipótesis sobre el fuego, ¿no? Uno de ellos es la caída accidental del rayo sobre un árbol que produce el fuego, y también de repente los anteriores, los antiguos pobladores, en afán de buscar alimento, ¿no? Encuentran una presa cocida, empiezan a probarlo y ven pues que el fuego es necesario para que puedan ellos consumir un alimento ya cocido. Otro sería, ¿no?, la caída accidental de dos rocas de fierro que empiezan, de hierro mejor dicho, empiezan ¿no?, con una fricción se produce el fuego. O también podría ser la caída de la erupción de los volcanes, ¿no?, que produce el fuego y caen las lavas. Ya, bueno, en sí el factor determinante para el sedentarismo podría ser la agricultura, porque ellos por naturaleza eran recolectores, ¿no?, de frutos, recolectaban y dejaban los productos en las cuevas y iban a cazar, pues, ¿no?, los animales, pero cuando de un tiempo retornaban, empezaban pues a observar de que esos frutos que han dejado, las semillas que han dejado, comienzan a germinar y han ya habido frutos ya, ¿no?, crecidos o producidos, y empiezan a consumir y ven pues que también es importante para el consumo, y poco a poco han ido pues formando comunidades y grandes poblaciones, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias, doctor. Muy bien, excelente. A ver qué dice John. Bien, doctor, muchísimas gracias.
Hablar de la teoría del conocimiento, el conocimiento y todos los descubrimientos es un tema bastante amplio, ¿no? Y quiero referirme particularmente a lo que usted señalaba sobre el descubrimiento del fuego. Uno de los acontecimientos que marcaron y dejaron huella, ¿no? Y marcan un hito en la historia de la humanidad, viene a ser el descubrimiento del fuego. Este evento, bueno, probablemente puede ser de un acto casual, no intencional, pero a través del uso de este elemento, nuestros antecesores han ido entendiendo de que se ha convertido en una necesidad para su sobrevivencia, ¿no? El fuego lo utilizaban para actos mágicos religiosos, en el proceso luego para su misma alimentación, y que ha transformado el aspecto físico y el aspecto, y en el tema del desarrollo del pensamiento de nuestros antecesores. A partir de ahí, bueno, a lo largo de, creo que el Homo erectus fue el que empezó a utilizar este elemento. A partir de ahí se hizo algo, o sea, se convirtió como una necesidad, ¿no?, en la vida del hombre. De igual forma, bueno, ahí la colega Zenaida señalaba en el sentido de que la sedentarización se inicia con lo que es la otra actividad o el otro hecho bastante importante que ha marcado en la historia de la humanidad, es la agricultura, ¿no? Entonces, a partir de ahí el hombre se convierte particularmente en sedentario, ¿no? Y ahí se da origen a lo que es la propiedad privada, aparece el Estado, aparecen las fuerzas represivas para conservar, digamos, claro, un orden, ¿no?, ahí en la sociedad, ¿no? Bueno, gracias, doctor. Muy bien, John. Sí, como ustedes saben, precisamente por eso la sociedad sigue su proceso evolutivo, su proceso de cambio. La sociedad sigue transformándose y se va a convertir en lo que ahora llamamos, pues, civilización. ¿Sí? Que es una civilización, pues, totalmente una asociación compleja, ¿no? Tenemos una serie de instituciones, el conocimiento se ha diversificado y cada día aparecen nuevos conocimientos, pero ya muy específicos. Las carreras profesionales también ya se están diversificando, ¿sí? Ya no solamente, por ejemplo, se estudia, póngase, digamos, arquitectura. Ahora la arquitectura se ha dividido, se ha seccionado en muchas partes, ¿no? Igualmente las ciencias financieras, las ciencias contables, de repente pronto tengamos una disección también de las ciencias educativas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar paso a John Bravo Mendoza. Ya participé, doctor. Ahí apagando entonces el micro, John, por favor. Vamos con Cirilo. Cirilo Ugarte. Bien, entonces como ustedes han indicado, obviamente hay muchos inventos que se han ido haciendo, en muchos casos han sido inventos casuales. Sí, el hombre a través de su propia observación, porque como sabemos, observar es ver y escuchar a la vez, pues a través de la observación nosotros vamos a ir descubriendo una serie de elementos de la naturaleza, del universo, elementos del hombre, ¿sí? Eso, por ejemplo, nos va a servir para elaborar una serie de hipótesis, una serie de preguntas que deseamos responder, y a través de la indagación nosotros vamos a extraer conclusiones. Y eso es fundamental. Extraemos lo que vendría a ser esto que se denomina tesis, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué es una tesis, mis queridos maestristas? Solo 3 personas. A ver, ¿qué es una tesis? Yo voy a preguntar, ¿ya? A ver, sigamos. José Zúñiga, vamos, José Zúñiga.
No está José Zúñiga. Luz Marina Peralta. Tampoco está. Marisol Solano. Wow, parecen que mis maestrizas se han ido a festejar el Día de la Madre. Runeli Dasaki. Doctor. Sí, dígame, mi estimado Cirilo. Doctor, sí, al respecto sobre tesis, un poquito ya habíamos afianzado, ¿no? Anteriormente. Y una tesis, doctor, es una propuesta, ¿no? Es una proposición de algo que queremos afirmar, doctor, o queremos negar, ¿no? En este caso, a través de un proyecto de investigación, queremos hacer, ¿no? Esa investigación de esa tesis, ¿no, doctor? Entonces, para eso, ¿no? Necesitamos los diferentes pasos, ¿no? De la investigación. Y es un proceso largo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, una tesis, por favor. Una tesis es una conclusión. Entonces, el ser humano, obviamente, a lo largo de la historia ha ido planteando tesis en función a todas estas indagaciones, ¿no? Conclusiones que han sido fundamentales para que la sociedad humana avance. Y así ustedes lo han mencionado, ¿no? La rueda, el teléfono, la pólvora, la electricidad, alimentos. Por ejemplo, nuestros antepasados peruanos, imagínense la cantidad de variedades de papa que tenemos, son 3.000 variedades de papa. Tenemos variedades de maíz, 280 variedades de maíz, 12 variedades de algodón. Luego tenemos muchas variedades de quinoa, por ejemplo, de lo que vendrían a ser los oyucos o las lisas, y etcétera, etcétera. O sea, una tecnología muy, muy avanzada. Todo en función a su indagación y a la investigación que ellos realizaban. Y eso es fundamental. Muy bien, entonces, como hemos visto, obviamente el conocimiento no solamente da referencia a lo que vendría a ser la ciencia, sino que el conocimiento tiene 4 pilares fundamentales. Y esos 4 pilares fundamentales son la ciencia. ¿Cuál sería el otro pilar, queridos maestros? La investigación. Ya ver, La investigación. No, una investigación. Una es la ciencia. ¿Cuál sería el otro pilar? No, la ciencia. Yo les voy a dar. La ciencia es un pilar del conocimiento. El otro pilar sería el arte. El arte. A ver, otro pilar. La filosofía. La filosofía, muy bien. Y finalmente, pues, la religión o la mística, ¿no? Entonces tenemos 4 sostenes, 4 columnas fundamentales que son la ciencia, la filosofía, el arte y la religión, ¿no? Son fundamentales para que el ser humano obviamente exista y viva, ¿no? Responda a todas sus preguntas y su posición aquí en la Tierra y en el universo. En esa relación, pues, del hombre-tierra, del hombre-universo y la relación entre hombre-hombre, ¿no? En nuestra propia realidad social. Muy bien. Entonces, obviamente, uno de los pilares fundamentales es el pilar de la ciencia, ¿no? Y obviamente la ciencia, decimos, a ver, ¿alguien desea leer esta sección, por favor? A ver, doctor, yo mismo soy. A ver, por favor. No, Habla, pues, Cirilo. ¿cuál voy a leer? Si no pone todavía... Ya, a ver. Ya está. Hasta Ya, perfecto. Sí se ve.
definición de la metodología de la investigación científica. ¿Eso, doctor? Exacto. Se define como la ciencia que aporta un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos que garantizan la solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. Es la ciencia que estudia el proceso de investigación científica, según Álvarez, C. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, como ustedes han visto, que la metodología de la investigación científica, obviamente, son con ese conjunto de leyes, categorías, obviamente organizadas, ¿no? Estructuradas, obviamente comprobadas. Por eso se llama ciencia, ¿sí? Y esos procedimientos que obviamente garantiza que nosotros solucionemos los problemas de la ciencia, obviamente con un máximo de eficiencia. Entonces, la ciencia que estudia el proceso de investigación científica. Muy bien. Obviamente el conocimiento, a ver, ¿quién quiere leer esto? Necesito vuestras voces. Doctor, yo lo voy a leer. A ver. Muy bien, excelente. O sea, obviamente nosotros, para el acto del conocer, obviamente tenemos que captar a través de la percepción o de la observación, ¿sí? Entonces, eso va a ingresar, sí, por todo un proceso mental en nuestro cerebro y nosotros vamos a tener ese reflejo en función a nuestra percepción. Todo lo que vemos en el mundo objetivo, obviamente va a aparecer en nuestro mundo interior, ¿sí? Y todo lo que nosotros deseemos conocer, por eso se dice todo lo que es cognoscible. Es un proceso que va desde la contemplación viva. Ejemplo, ¿no? Si yo quiero contemplar una rosa, ¿no? La belleza de la rosa, pues voy a contemplarla y a través de esa contemplación voy a extraer información. Sí, eso es muy importante. Entonces el hombre en todo momento está conociendo. Por eso que ustedes como maestros han visto que los niños de educación inicial, ellos por ejemplo son como esponjas que absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan, ¿no? Todo lo que, imagínense, todo lo que tocan lo están absorbiendo y lo están convirtiendo en conocimientos. Sí, eso es muy importante. Igual nosotros, ¿no? Todo lo que observamos estamos conociendo y no nos vamos a cansar de conocer, pues hasta el último día de nuestra existencia en este plano del universo, aquí en la Tierra, ¿no? Muy bien. Y luego, obviamente, ese pensamiento abstracto va a pasar al proceso práctico, ¿no? Primero en la mente y luego todo se objetiviza. Muy bien. A ver, tenemos elementos del proceso del conocimiento. Tenemos dos secciones. Uno, la sección sensorial y lo otro, la sección racional, ¿no? Otra vez que, obviamente que lo sensorial se basa en las sensaciones, ¿no? Nosotros sentimos a través de los sentidos y también percibimos, ¿no? A través de los sentidos. Y esa percepción y esas sensaciones obviamente van a producir representaciones mentales, ¿sí? Que tenemos en función a los objetos que observamos. En el aspecto racional, lo que vamos a hacer obviamente es emitir luego conceptos o a veces juicios de valor, ¿no? A través de todo ese proceso del razonamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos por eso la razón y aplicamos el raciocinio de manera constante, pero ese es un acto totalmente cerebral. Muy bien.
Muy bien, ¿quién quiere leer esto? Tenemos dos niveles del conocimiento, tanto lo empírico como lo teórico. Yo, doctor. Yo, doctor. Por favor. Empírico, conocimiento que se obtiene mediante la observación, la medición, el experimento científico y permite caracterizar al objetivo de estudio. Muy bien. Teórico, teórico, conocimiento que permite explicar la esencia de los hechos y elaborar teorías sobre las bases de las leyes, regularidades y tendencias del comportamiento o manifestación del objeto de estudio. Muy bien, entonces, como ustedes observan, hay dos niveles, ¿no? Por eso también se habla de investigaciones experimentales y de investigaciones cuasi experimentales, ¿no? En lo empírico, obviamente, se necesita ese proceso de experimentación, ¿no? Necesitamos experimentar sobre unos determinados sujetos de estudio u objetos de estudio. Y esa observación, esa medición en función a un experimento científico nos permite, obviamente, llegar a establecer una determinada tesis, ¿no? Una conclusión. En cuanto se refiere a lo teórico, ya prácticamente nosotros acá vamos a hacer un análisis mental, ¿no? Y en función a eso se puede elaborar teorías, leyes, ¿no? Postulados, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a, obviamente, definir teorías, leyes, que permiten que obviamente la sociedad se organice y avance. Eso como aporte para las diferentes ciencias, específicamente para las ciencias sociales. Muy bien. ¿Algún aporte hasta acá, por favor? Doctor, Sí, muy bien. a veces, comúnmente a veces hablamos, ¿no? Decimos, y a veces hasta confundimos, ¿no? Cuando decimos, oye, tú eres muy empírico, ¿no? O decimos, no, tú hablas pura teoría, ¿no? Entonces, doctor, vemos que acá, ¿no? Esos niveles son diferentes, ¿no? Que el primer paso es, pues, lo empírico, ¿no? A través de la observación, la medición y lo que es, ¿no? como decía ahí, que tenemos que hacer una experimentación. Después de eso recién, ¿no? Podemos abordar la teoría, ¿no? Allá hacer estudios teóricos como leyes, ¿no? Entonces, a veces esos niveles de conocimiento, cuando uno no sabe, lo interpreta a su manera, ¿no? Entonces, pero cuando uno sabe, ya pues no sabe definir, ¿no? Esos conceptos. Muchas gracias, doctor. Exactamente, muy bien, muy bien. Bien, entonces tenemos aquí, obviamente, el conocimiento, ¿no? Y bueno, para no confundirnos, también en el conocimiento no científico estaría obviamente el conocimiento empírico, pero de carácter espontáneo, ¿sí? Es decir, común, cotidiano y ordinario, ¿no? Ese conocimiento de repente casual, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si yo entro a una carpintería y soy de repente curioso, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a producir pequeñas sillas, banquitas, repisas, muebles, de repente mesas simples. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy haciendo un acto de experimentación, pero de manera espontánea, no científica, ¿no? Pero también en realidad se podría decir empírico espontáneo, ¿no? Solo que como dijo nuestro querido maestrista, él indicó obviamente que a veces se generaliza, ¿no? Que decimos, bueno, este es empírico, ¿no? O su conocimiento es empírico. Vamos a ampliar en la siguiente y decir, bueno, ahí es un empírico espontáneo. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es el término correcto? Empírico espontáneo. ¿Sí? Pero si yo digo un empírico propiamente dicho,
Entonces me refiero a ese proceso de sistemático, con un método, ¿sí? Con una serie de pruebas, validaciones, confiabilidad, etcétera, etcétera. Y obviamente esa experimentación va a producir teoría. ¿Cuál es el objetivo fundamental, por ejemplo, de la investigación científica? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos producir? A ver, contéstenme, queridos maestristas. Ya mis maestristas están cansados, ya están de hambre. Ya me olvidé ya, profesor. Una sola vez se dice. Es una El broma objetivo científica. sería, Bueno, doctor, ajá. el ¿Qué es lo que objetivo buscamos? es buscar solución a los problemas. Claro, buscar, pero ¿qué es lo que queremos nosotros, por ejemplo? ¿Por qué vamos a investigar? Ustedes, por ejemplo, van a hacer sus proyectos de investigación. Van a buscar primero un problema, o sea, ¿qué problema hay de repente en su institución educativa? ¿Qué problema existe en la UGEL ahí en las diferentes UGELes, en Apurímac o en otros sectores, ¿sí? En torno a la gestión educativa. Y eso obviamente ¿qué cosa va a producir eso? ¿Cuál va a ser el producto? Está bien, perfecto. Ese es el paso fundamental, pero lo final, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es lo final? También se podría aportar con la investigación, que no solamente se quede en papeles, hay que contribuir en la educación, buscando ciertas soluciones, enfocándonos, ¿no? De repente a ciertas realidades, brindar aportes desde el punto de vista que nosotros vamos a ir investigando y se va a contribuir. A ver, ¿qué dice Ignacio? Sí, doctor, en parte de solucionar el problema, vamos a producir un conocimiento y puede ser de parte y puede ser modificado también a través del tiempo, dependiendo de la investigación, quizás con profundidad o otros investigadores que van a venir. Entonces, finalmente nosotros a través de un tesis vamos a aportar nuestros conocimientos científicos, maestro. Gracias. Muy bien, eso es. En realidad la respuesta es esa, ¿no? Nosotros queremos buscar soluciones a los problemas sociales, ¿sí? En esa búsqueda de soluciones, ¿qué estamos haciendo finalmente? ¿Cómo va a quedar eso? Como un conocimiento científico, ¿sí? Conocimiento científico que le va a permitir a la sociedad seguir evolucionando, seguir su avance. Y eso es fundamental, pues. ¿No? Doctor, no sé si podría participar. Por favor, querida maestra. Doctor, tengo entendido este proceso, no sé si está bien. Mira, cuando uno quiere hacer tesis, obviamente va a tener que buscar un problema. Como docentes que somos, va a ser un problema pedagógico en el aspecto académico. Una vez encontrado el problema, vamos a buscar soluciones y para ello vamos a tener que recurrir de repente a tesis ya parecidas, ¿no? Que vienen a ser los antecedentes, ¿no? Una vez dado solución a ese problema, esa solución va a ser un aporte a la ciencia, un aporte, un conocimiento, ¿no? Una vez obtenido ese conocimiento, tenemos que asegurar la sostenibilidad de ese conjunto de soluciones que hemos encontrado, ¿no? Porque obviamente que eso es un aporte a la ciencia, al avance científico. Pienso que eso es, doctor, gracias. Ya, y cómo, por ejemplo, tú, ¿cómo harías para que eso sea sostenible? Bueno, primero,
para que ese conocimiento o ese conjunto de soluciones, estrategias que ya he encontrado, para que sea sostenible, lo primero que tendría que hacer es empoderar a, a toda una plana de docentes y sobre todo a la cabeza de una institución que viene a ser el líder pedagógico, ¿no? Entonces, una vez empoderado, convencido del hecho, buscar aliados, ¿no? De repente hasta incluso puede ser factores económicos, ¿no? Porque a veces pues para un proyecto, para viabilizar un proyecto es necesario los recursos y esos recursos pues se necesitan recursos económicos, financiados, sobre todo casi siempre es autofinanciado, ¿no? Pero si el director se compromete, trata de buscar aliados, incluso ONGs, y entonces ellos pueden subvencionar, ¿no?, la sostenibilidad. Eso sería, doctor. Muy bien. O sea, sí, eso es muy importante, ¿no? Y obviamente la sostenibilidad tiene que fundamentarse en función también a la relevancia, ¿no? La relevancia de ese resultado de la investigación. Por ejemplo, uno de los aspectos de relevancia que usted podría hacer es que el resultado de esa investigación obviamente sea publicado en una revista científica internacional, nacional, y que esos resultados sean colgados pues en una base de datos. Por ejemplo, puede ser en Web of Science, puede ser en Scopus, ¿sí? En una base de datos que obviamente va a ser entendida por todos los sectores científicos en todo el mundo. Con eso ya sería pues sostenible y su investigación va a ser citada a nivel mundial. Y aparte de eso, quizás pueda ser aplicado, sus resultados de la investigación pueden ser aplicados en otros espacios, en otro grupo de sociedades, de repente que deseen aplicar esas conclusiones en función a su experimentación científica. Sí, no sé si me dejo entender. Queridos maestristas, no sé si están ahí o escucho sí, solo silencio. Sí, profesor, sí, doctor Freddy. Estamos apuntes. Están cavilando. Muy bien. Así me gusta que cavilen, me encanta. A mí me han dicho que los apurimeños son muy inteligentes. Y me estoy dando cuenta que sí, ¿no? Muy bien, entonces, obviamente hay también un trabajo de marketing, un trabajo de experimentación, y como ustedes decían, ¿no?, que los resultados de esa investigación sean finalmente objetivizados, o sea, que se pragmaticen, que se apliquen, pues, y que haya una praxis social, y luego que se note, pues, las evidencias que se ha dejado. Pero tiene mucho que ver con la relevancia de la investigación, ¿sí? Porque a veces el trabajo de investigación no es demasiado relevante, o de repente los aportes son muy pequeñitos, y finalmente eso va a quedar desfasado, y en muchos casos olvidado con el correr del tiempo, ¿no? Como muchos inventos, como muchas conclusiones científicas que se han dado, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿quién quisiera leer esta sección? Diferencias entre el conocimiento común y el conocimiento científico. Doctor. Ya, con esto vamos a terminar. El conocimiento común, dice, es predominantemente subjetivo. En cambio, en el conocimiento científico, dice, es predominantemente objetivo. En el conocimiento común, dice, responde solo al cómo. En el científico, dice, responde al cómo y al por qué. En el conocimiento común, dice, es práctico, es inexacto, usa un lenguaje cotidiano, es válido para algunos y se basa en la fe y en la confianza. Se adquiere al azar. Mientras tanto, en el conocimiento científico, dice, es práctico o teórico, es preciso,
usa un lenguaje especializado, es universal, se basa en la comprobación y se adquiere siguiendo un método. Es predictivo. Muy bien, a ver, ¿quién me da un ejemplo de un conocimiento común? Doctor. Sí. El conocimiento común podemos decir es, ¿no? Cuando vemos ¿no? La luz solar, ¿no? Vemos, ¿no? El clima. Nos decimos, ya, hoy día parece que va a estar nublado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay sol. Hoy día va a estar soleado porque hay sol, ¿no? Pero científicamente sabemos por qué, ¿no? Por qué está soleado y por qué está nublado, ¿no? Pero un conocimiento así común, ¿no? Hoy día va a estar todo el día, ¿no? Nublado, ¿no? Ese es un conocimiento común, ¿no? Natural. A ver, un conocimiento común. ¿Ustedes qué dicen? Las mujeres son más miedosas que los varones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto o no? No creo. Habría que hacer un estudio, doctor. No, pero comúnmente nosotros pensamos que es así, ¿no? Doctor, pero las mujeres somos un poquito más valientes porque soportamos las que hemos sido madre, ¿no? El dolor del parto. A veces enfrentamos ese temor y claro que tenemos miedo, no tanto varones como mujeres, pero las mujeres creo que somos un poquito más valientes. Exacto, por ejemplo, ahí hemos entrado a las suposiciones, ¿no? Al conocimiento común. Nos hemos adentrado. ¿Sí? ¿Se puede decir también que el conocimiento común también es el conocimiento por experiencia? Exacto, por experiencia, empírico, por casualidad. Doctor, sí, por casualidad. Sí, doctor, una consulta. Profesor. Sí, dígame. Se puede decir que, o sea, en vez de decir conocimiento común, podemos decir entonces conocimiento subjetivo y conocimiento científico, ¿o no? Subjetivo. Bueno, ahí ya tendría que ser mucho más delicado, ¿no? Porque el conocimiento común también puede ser, pues, objetivo, ¿no? Porque de repente lo podemos ver, ¿no? Porque puede ser práctico, por ejemplo, ¿no? Pues es esa cuestión de experimentación empírica casual, es un conocimiento común. Obviamente me da un aprendizaje. Pero, ¿cuál es la diferencia con el conocimiento científico? Obviamente, el científico es mucho más riguroso y tiene un método, ¿sí? Un método totalmente lógico, ¿no? Y aparte que es predictivo, ¿no? O sea, que sabe dónde va a empezar y hacia dónde va, a dónde va a llegar, ¿no? Y es totalmente preciso. En cambio, en el común, nosotros, con esa casualidad, no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Quizás lleguemos a algún punto interesante, ¿no? Fundamentalmente en el común nos basamos en nuestra propia fe, ¿no? En cambio en el científico está totalmente seguro después hacia dónde va, qué va a obtener, ¿no? Muy bien, entonces, queridos maestristas, ahora voy a proceder a llamar la lista. Pero doctor, el conocimiento se ha originado común. Dígame. Está mal el internet. Decía, doctor, que el conocimiento se ha generado a partir de las cosas comunes. ¿No le parece? Claro, exactamente. Pues por eso decíamos que el hombre, desde su aparición en la Tierra, esa curiosidad le ha llevado pues a complejizarse.
Y así ha aparecido la ciencia. Y luego la ciencia se ha diversificado. Por eso, si ustedes saben, no solamente tenemos ciencias naturales, tenemos ciencias sociales, tenemos dentro de las sociales, por ejemplo, tenemos las ciencias financieras, las ciencias jurídicas, las ciencias educativas, ¿sí? Las ciencias históricas, ¿no? Tenemos una serie de ciencias totalmente diversificadas. O sea, eso se ha complejizado. Muy bien, entonces vamos a... Bien, queridos, ya nos hemos excedido un poquito. Voy a proceder a llamar lista, ya para terminar, y ustedes vayan a cenar, ¿sí? Algo rico que todavía están en hora. Muy bien. Doctor, quería salir de una duda. Sí. Parece que no estamos dando su debida importancia a la experiencia, porque la experiencia es el principio de todo conocimiento, ¿no? Entonces, para el conocimiento científico y filosófico. Entonces, al decir subjetivo, entonces sería algo irreal, ¿no? Que no, o sea, que solamente de repente existe en la idea o en el pensamiento. Y sabemos que la experiencia es un hecho, ¿no? Es facto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la lluvia, ¿no? Entonces, ya predice, entonces, se va a dar y es algo real. Entonces, pienso que la experiencia también sería como uno de los pilares del conocimiento, doctor. Sí, obviamente que sí. Por eso decimos, no lo estamos desacreditando, ¿no? La experimentación también se da, ¿no? En términos de curiosidad. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a proceder a llamar lista. Entonces pueden estar atentos a la lista. Voy a